Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 4 y les venimos a presentar nuestro video como parte de la evidencia de la materia correspondiente, que es Derecho. En esta evidencia vamos a presentar un debate dado gracias a un caso donde tienen que entrar las leyes y las normas jurídicas. Bueno, el caso que nos toca a nosotros es el caso 5. Este caso trata sobre una empresa y un trabajador. Cuando la empresa contrata al trabajador, se tienen que asignar los horarios y su salario. Aquí el detalle es que la empresa movió el horario y el salario sin consultar con el trabajador. Entonces, este trabajador quiere levantar una demanda y pues vamos a debatir a ver si alguna de las dos partes tiene su razón o si la ley los respalda. El empleado nos menciona que su horario y su salario fueron removidos sin el consentimiento de esa persona. No me parece del todo correcto, ya que el empleado pues firmó un contrato el cual lo respalda el artículo 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo. Al firmar un contrato ya se existe una relación laboral, ya se tiene una relación laboral con la empresa. La empresa, al no tener el consentimiento, la palabra de él rompió esa relación y la ley lo respalda, ya que no se puede, por ejemplo, trabajar más de las horas de las que están escritas por la ley. Entonces ahí la empresa no hizo bien al, al cambiar eso sin el consentimiento del trabajador y le tienen que dar, bueno, él tiene el derecho de demandar a la empresa y de pedir una compensación a cambio, perdón. En este caso, es importante entender que la relación laboral no es un esquema rígido o un inmueble, sino una relación jurídica que debe adaptarse a las circunstancias reales en las que opera la empresa. Si bien existe un contrato que establece condiciones como el salario y la jornada, la propia ley federal reconoce que dichas condiciones puedan modificarse cuando existan causas justificadas. En este sentido, de acuerdo al artículo 57, establece claramente que el patrón puede solicitar la modificación de las condiciones de trabajo cuando concurran circunstancias económicas que éstas se puedan justificar. Por lo tanto, la actuación de la empresa no debe interpretarse como una decisión arbitraria, sino más bien como una respuesta a una situación económica para así tener necesario y ajustar ciertas condiciones para poder continuar operando. Además, de acuerdo al artículo 2 de la ley, señala que las normas laborales tienen como finalidad lograr un equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. Este equilibrio implica que no solo deben protegerse los derechos del trabajador, sino también la viabilidad de la empresa, ya que ésta constituye la fuente del empleo. Desde esta perspectiva, las medidas adoptadas por la empresa buscan preservar este equilibrio. En un contexto económico adverso, ajustar horarios o condiciones pueden ser una medida razonable y proporcional frente a alternativas más grandes, como podrían ser despidos masivos o incluso el cierre total de la empresa. Asimismo, el artículo 31 establece que las relaciones de trabajo obligan no solo a la empresa a pactar, sino también a que deriven de la buena fe y la equidad. La empresa modificó el salario del trabajador sin su autorización y sin aviso. Esto es injusto y contrario a la ley. En México, la Ley Federal del Trabajo, sí, está a favor del trabajador, ya que reconoce que hay una desigualdad entre el patrón y el trabajador. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, con condiciones justas y respeto a su dignidad. Además, que el artículo 56 establece que no se pueden cambiar o no se pueden hacer cambios en prejuicio del trabajador. O sea que no se pueden modificar contratos o así por a favor de la empresa o en contra del trabajador o que afecta al trabajador de alguna manera. Y el artículo 33 indica que no se pueden renunciar a los derechos laborales. Desde la justicia social
dejar que estos cambios se hicieran, dejarían al trabajador en total vulnerabilidad y sin su estabilidad económica, se podría decir, porque pues sin su utilización pues se cambió su salario y por lo mismo la ley lo protege al trabajador y considera inválidas las acciones unilaterales que realiza la empresa. Debemos analizar si las leyes vigentes realmente permiten hacer reajustes en las condiciones de trabajo cuando existen situaciones como fuerza mayor o necesidades de la empresa. En este caso, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 57, establece que sí se pueden modificar estas condiciones siempre y cuando exista una razón válida relacionada con la operación o con circunstancias que lo justifiquen. Esto es importante porque en la práctica las empresas no siempre se mantienen en las mismas condiciones o pueden enfrentar problemas económicos, cambios en la demanda o reorganizaciones internas o incluso situaciones externas que afectan a su funcionamiento. Ante este tipo de escenarios, la empresa necesita adaptarse para poder seguir operando de manera estable. Además, hay que considerar que estos cambios no necesariamente se hacen con la intención de afectar al trabajador, sino más bien como una forma de mantener el equilibrio dentro de la empresa. En muchos casos, hacer pequeños ajustes puede evitar decisiones más fuertes como despidos masivos o incluso al cierre del negocio, cual afectaría pues a todos los trabajadores. Por eso, cuando la ley ya contempla este tipo de flexibilidad, no se puede decir que la empresa está pues actuando sin motivo. Más bien está haciendo uso de un derecho que tiene para adaptarse a las situaciones y seguir funcionando y proteger la continuidad de los empleados. En este sentido, pues el derecho objetivo no solo protege al trabajador, sino también reconoce que la empresa necesita cierta herramienta para mantenerse activa y cumplir con su función dentro de la economía. Como no le quieren poner su salario correcto, eso va a afectar más que nada en la jubilación, en el seguro, todo ese tipo de cosas en las que usamos el salario base de cotización. Entonces, como defensa de este caso, exijo que se le dé una remuneración, un pago, algo, porque esto, ni aunque lo dejen en la empresa, va a sustituirlo monetariamente. Entonces, como en el artículo 31 dice que los contratos del trabajador con la empresa deberían de ser unilaterales, solo una persona, una voluntad está modificando el contrato, eso está mal, eso es algo ilegal. Debe de ser un contrato de dos personas, debe de ser bilateral. En este caso, porque es un contrato del trabajo, tiene que ser dos o más voluntades. Normalmente, eso lo hacen las empresas para pagar menos dinero al Estado, y eso está mal. Entonces, como la defensa en este caso, solo buscamos una solución que nos den donde mi cliente no esté perdiendo nada de esto, porque él ha trabajado todos estos años y no puede ser que no se le esté valiendo como es. Eso le va a afectar después en la jubilación o en el seguro. Entonces, este tipo de cosas que pueden pasar y pasan. Como ética de la empresa, esto no debería de estar pasando, más que nada por el nombre de que se supone que es una empresa prestigiosa. No deberían de estar pasando este tipo de cosas. En ninguna otra empresa debería de estar pasando. Mínima, chiquita, grande, pequeña, lo que sea. No deberían de estar pasando este tipo de cosas. Este tipo de faltas injustificadas. Este tipo de acciones con aprovechamiento y beneficio para la empresa, más que nada. El derecho también debe de ser pragmático. Un contrato no puede ser una camisa de fuerza que lleve a la quiebra a una organización. La ética también implica asegurar que la empresa sea sostenible en el tiempo para seguir aportando a la economía. Aunque el Código Civil Federal es más rígido, en el artículo 1796, muchos códigos estatales permiten que si la presentación se vuelve excesivamente onerosa, el deudor pueda solicitar la modificación del contrato para recuperar el equilibrio.
Según el artículo 1796 del Código Civil Federal, los contratos obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. El artículo 1912 del Código Civil Federal indica que el abuso del derecho establece que cuando al ejercitar un derecho se causa daño a otro sin que para el agente resulte beneficio alguno, hay obligación de indemnizar. En este contexto exige el cumplimiento literal de algo que quiebra a la empresa sin beneficio social real. Bueno, ya esto ha sido todo, ya hemos concluido con el video, así que muchas gracias por verlo, maestra, y pues esto solamente ha sido como lo que nosotros pensamos, lo que nosotros investigamos y llegamos a llegar a entender lo de la defensa de la empresa, defensa del trabajador, pero bueno, esto ha sido todo. Gracias.